23 apodos resumiré hoy y daré sus respectivas definiciones para los amantes de la historia de Colombia o todo aquel que está muy conectado con estas microcápsulas de conocimiento deseando aprender cada día más. Les doy una cordial bienvenida a mi canal. Apodos o motes se usaron en la época antigua. El número 1 se lo doy a los chapetones. Así se llamó de manera despectiva a los españoles durante la Guerra de la Independencia. 2. Godos. Nombre dado a los españoles y en general, a los miembros del Partido Realista, durante la época de la Independencia. El referente son las tribus bárbaras que poblaron España después de la disolución del Imperio Romano. Posteriormente, los liberales designaron así a los conservadores, con la intención de caracterizarlos como retrógrados y reaccionarios, por asociación con los realistas de la época de la Independencia. 3. Chísperos. Básicamente consistió así se conoció a los jóvenes agitadores que el 20 de julio de 1810 se encargaron de movilizar al pueblo de Santa Fe, para que apoyara el movimiento patriota. Luego el conservatismo designó así a los agitadores del liberalismo que veían en la guerra el único camino para llegar al poder. 4. Carrascos. En este punto destacaré a Jorge Tadeo Lozano, uno de los dirigentes de los carrascos. A ver, les cuento, en el año 1812, durante la Patria Boba, se presenta un incidente en Santa Fe en la guerra de Cundinamarca contra Tunja. José María Carbonell, centralista y hombre, le arrebató a un federalista el periódico, El Carraco, en el cual se hacía burla de la derrota de los centralistas en Tunja, lo arrojó al suelo y lo pisoteó con ira en medio del aplauso de los concurrentes. Desde entonces se conoció como pateadores a los centralistas, y como a carracos a los federalistas. 5. El pacificador. Inicialmente los realistas llamaron al general Pablo Morillo, encargado entre 1815 y 1816 de recuperar la Nueva Granada para España, pero posteriormente se convirtió en un apodo cuando los patriotas lo utilizaron en un sentido irónico, para designar las atrocidades que cometió Morillo, mientras desarrollaba su misión. 6. Longanizo. Bueno, pues este apodo que le designaban a Bolívar sus enemigos granadinos, por la flaca figura del caudillo, y relacionándolo con un loco de la calle que era entonces famoso por sus uniformes de utilería. 7. Casandro. Apodo con el que llamaban los bolivarianos al general Francisco de Paula Santander. Básicamente con este apodo querían significar que Santander era un profeta de desgracias, que buscaba restar credibilidad a la obra y al gobierno de Bolívar. 8. Mascachofas. Sobrenombre del general Tomás Cipriano de Mosquera a causa de su dificultad para hablar y por los ruidos que generaba cuando lo hacía. Una herida que recibió en el maxilar inferior en una batalla en 1824 lo obligó a someterse a una operación para colocarle media mandíbula de metal. 9. Tigre de Berruecos. Fue el apodo que le impusieron al general José María Obando, quienes lo acusaron del asesinato del mariscal Sucre, ocurrido en la montaña de Berruecos, en el camino de Popayán a Pasto en 1830. 10. Guaches y cachacos. El enfrentamiento sobre políticas librecambistas que aplicaron los gobiernos de José Hilario López y José María Obando, se denominaba guaches a los hombres de Ruana, principalmente a los artesanos de Bogotá, que rechazaron tales políticas. Los cachacos eran los hombres de casaca, es decir, los jóvenes estudiantes y políticos gólgotas, conservadores que defendían el libre cambio. Estos dos sectores se enfrentaron en varias oportunidades en las calles de la ciudad. Con el tiempo el primer apodo continuó designado solo a las personas de toscas maneras y el segundo a los elegantes y distinguidos. 11. Mochuelos y alcanfores. Durante la Guerra Civil de 1876 y 1877 se conoció como mochuelos a la guerrilla de los jóvenes conservadores de la élite bogotana que tuvo como base el caserío, El Mochuelo, cerca del Salto del Tequendama. Alcanfores eran los liberales, también de clase alta, que integraron el batallón gobernista Alcanfor para defender a Bogotá de los ataques de los mochuelos. 12. Sapismo. Así se denominó al clientelismo político en el siglo XIX, aludiendo a las mañas del gamonal Ramón Gómez, conocido como el Sapo, dirigente durante la época de los Estados Unidos de Colombia de un sector liberal que acostumbraba a endosar al mejor postor su clientela política en cada elección. 13. El Negro. Este apodo se lo dieron sus enemigos a Jorge Eliezer Gaitán, por su color moreno y para subrayar su humilde procedencia social. 14. El Monstruo. El Basilisco. El primero fue el calificativo que, junto con el energúmeno reaccionario, le dieron a los liberales a Laureano Gómez desde fines de la década de los 40 del siglo XX, y que aludían a la beligerancia personal de este caudillo, a su intemperancia como orador y a la violencia oficial que se generalizó contra el liberalismo durante su gobierno.
El basilisco fue el mote con el cual Laureano Gómez, a su turno, designó su partido liberal en esa misma época, pues afirmaba que de manera similar a la figura mitológica mitad animal mitad monstruo, el liberalismo en Colombia era la punta de lanza del comunismo, el parapeto que serviría a Stalin para tomarse el país. Este mote sintetizaba su forma de ver la política nacional y su determinación de impedir sangre y fuego, la vuelta del liberalismo al poder. 15. Popol. El liberalismo llamó policía política, Popol a la policía encargada por los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez de vigilar sindicatos y las actividades políticas de la oposición y que actuó como brazo armado del conservatismo durante la época de la violencia. 16. Chulavita. Nombre dado por el liberalismo durante la violencia a los policías que se caracterizaban por su sectarismo y por los atropellos contra la oposición en defensa del gobierno conservador. Estos provenían en su mayor parte de la vereda boyacense de Chulavita, municipio de La Uvita, región conservadora desde el siglo XIX. 17. Pájaro. Así se denominó a los matones civiles que emplearon desde 1948 los gobiernos conservadores, y luego la dictadura de Rojas Pinilla, para combatir a los liberales y opositores del régimen. León María Lozano, el Cóndor, fue un famoso jefe pájaro del Valle del Cauca durante los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez y luego durante la dictadura de Rojas. El nombre pájaro venía del modus operandi de estos paramilitares, caracterizado por acciones rápidas, volando, luego de las cuales desaparecían entre la población civil con la complicidad de la policía y el ejército. 18. Cachiporro, collarejo. Patí amarillo. Recalzado. Protestado. Los dos primeros eran los motes insultantes que daban los conservadores a los liberales durante la violencia. Patí amarillo era la forma despectiva como designaban los liberales o los conservadores sectarios a sus copartidarios conciliadores con el enemigo durante la violencia. Recalzados o protestados eran los que cambiaban de partido para salvar su vida o para tener que abandonar una región durante la violencia. 19. Lentejo. Término que acuñó Laureano Gómez para referirse a los congresistas conservadores que se sumaron a la bancada liberal que le permitió a Olaya Herrera gobernar. Años más tarde se popularizó para describir a los políticos liberales que colaboraron con la dictadura de Rojas Pinilla. Hoy se continúa dando este epíteto a quienes aceptan colaborar con el gobierno contrario a cambio de puestos y prebendas. La expresión hace referencia al pasaje bíblico que narra cómo Esaú vendió a Jacob sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. 20. Lucio Pavón Núñez. Nombre dado a Lucio Pavón Núñez, político conservador que se caracterizó como uno de los más encarnizados ejecutores de la violencia contra el liberalismo durante el gobierno de Laureano Gómez. Como ministro de gobierno de Rojas Pinilla, dirigió luego la política represiva del régimen militar. También se conoció como Avenida Pavón Núñez, la que se construyó en medio del cementerio central de Bogotá, pues, se decía, dejaba a su paso muertos al lado y lado. 21. Gurropín. Apodo con el que los opositores a la dictadura designaban al general Rojas. El mote provenía de unir las primeras letras del nombre Gustavo Rojas Pinilla y formar un mote semejante a la palabra burro. 22. Mamerto. Apodo de los militantes del Partido Comunista Colombiano. Su origen se atribuye a Jorge Child, quien en los años 60 dijo que los eternos jefes comunistas colombianos se llamaban Gilberto Vieira, el secretario general, Filiberto Barreno, secretario de organización, y Mamerto en alusión al nombre de uno de los integrantes del grupo humorístico Los Chaparrines. 23. Tiro Fijo. Alias un guerrillero liberal de la época de la violencia liberal, conservadora, asumido más tarde por en ese entonces un jefe de la FARC, Pedro Antonio Marino Manuel Marulanda Vélez, cuando eran un partido guerrillero. Con el tiempo la historia de la FARC ha cambiado. Buenos cerebritos, espero aprendan mucho, nutran esas neuronas con tanto conocimiento. Os quiero,